La vida de Carmen estaba trazada en dos líneas distintas, la del polvo que levantaba de las calles de tierra de su barrio humilde en las afueras y la del brillo impecable del mármol en la mansión donde trabajaba. En su casa modesta, con paredes que guardaban más historias que revoque, ella era la soñadora, la artista que creaba vestidos deslumbrantes en un cuaderno viejo, cuyas páginas amarillentas eran el único lujo que conocía. En la mansión de Sebastián Montenegro, ella era apenas la empleada de limpieza, una sombra que se movía en silencio por un mundo de opulencia y frialdad, un fantasma funcional entrenado para no tener rostro ni voz. Sebastián, un hombre aprisionado en su propia fortuna, era atormentado por una tragedia que le había hecho despreciar la fragilidad de los sueños y la simplicidad de la vida. La misma simplicidad que Carmen llevaba en los ojos y en el alma, como un tesoro que él era incapaz de reconocer. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Carmen llegó a la mansión Montenegro antes de que el sol tocara los inmensos ventanales que se extendían del suelo al techo. El aire aún estaba frío y el silencio de la casa era pesado, casi sagrado. Se vistió el uniforme gris, recogió los largos cabellos castaños en un moño firme y comenzó su rutina. Cada movimiento era calculado. El trapo deslizándose sobre la barandilla de caoba, la cera puliendo el suelo de roble, el cuidado para no hacer ruido al limpiar los adornos de cristal, que valían más que su casa. La mansión no era un hogar, era un museo de una vida que no era vivida, y Sebastián Montenegro era su curador amargo. A los 36 años, él poseía una belleza dura, esculpida en rasgos fuertes y una mirada que parecía cargar el peso del mundo. Desde que Carmen había comenzado a trabajar allí hacía casi un año, raras fueron las veces en que él le dirigió la palabra. Su presencia era una fuerza intimidante, una nube de tormenta que flotaba sobre los corredores silenciosos. Aquel día, la nube estaba más oscura de lo normal. Carmen sentía tensión en el aire, en la forma como los otros empleados, la cocinera y el jardinero, hablaban en susurros y evitaban el camino hacia la oficina principal. Supo por una conversación oída de pasada que era una fecha sombría, el aniversario de una pérdida. Eso explicaba el silencio sepulcral de Sebastián, la manera como se había encerrado en la oficina desde el amanecer. Para Carmen, el trabajo era un refugio. Mientras sus manos se ocupaban, su mente viajaba lejos, hacia las telas que imaginaba, hacia las siluetas que creaba en su cuaderno. Aquel cuaderno era su santuario. En él, ella no era la empleada invisible. Era una diseñadora, una creadora de belleza. Lo guardaba con celo en su bolsa y en los breves minutos de su descanso para almorzar, se sentaba en los escalones del área de servicio y se perdía en sus dibujos. El error fatal sucedió por una simple distracción. Al final del día, exhausta, Carmen recogía sus materiales de limpieza del gran salón. El sol poniente teñía el ambiente de tonos dorados y melancólicos. Su bolsa, dejada por un instante sobre un sillón de terciopelo, se volcó y su contenido se esparció por la alfombra persa. El cuaderno, con su cubierta gastada, se deslizó debajo de una mesa de centro. Ella juntó todo apresuradamente, el corazón acelerado con el miedo de ser vista, y no se dio cuenta de lo que faltaba. Solo se dio cuenta de la ausencia cuando ya estaba en la parada del autobús, el pecho helado de pánico. Su mundo entero, sus sueños más íntimos, estaban tirados en el suelo de aquella sala fría. Volvió al día siguiente, con una angustia que le retorcía el estómago. Rezó para que nadie lo hubiera encontrado, para que estuviera aún escondido bajo la mesa, pero el destino, o la crueldad de Sebastián Montenegro, tenía otros planes. Al entrar en la mansión, el clima era aún más pesado. Él estaba en el salón principal, de pie,
y en sus manos sostenía el cuaderno. El corazón de Carmen se detuvo. Él hojeaba las páginas con una mezcla de curiosidad y desprecio. La cocinera y el chofer estaban presentes, convocados para presenciar algo que ella aún no entendía. «Entonces, ¿es con esto que la señorita ocupa su tiempo?» La voz de él era baja, pero cortante como vidrio. Él levantó la mirada y la frialdad que emanaba de él la paralizó. Carmen sintió la sangre huir de su rostro, las manos sudando. «Señor, por favor, eso es mío, es personal», susurró, dando un paso adelante. Sebastián soltó una risa corta, sin humor. «Personal, usted está en mi casa, en mi tiempo, ¿y qué encuentro? Garabatos, cuentos de hadas de una chica que debería tener la cabeza en el trabajo». Él volteó el cuaderno en dirección a los otros empleados, exponiendo uno de sus dibujos más detallados, un vestido de fiesta con una falda fluida, bordado con pequeñas perlas imaginarias. «Miren nada más, tenemos una gran estilista entre nosotros, una soñadora». La palabra soñadora salió de su boca como un insulto, un veneno. La humillación quemó el rostro de Carmen, lágrimas ardiendo en sus ojos mientras veía la piedad en la mirada de sus colegas. Ella intentó acercarse. «Por favor, devuélvamelo». Pero él no paró. Continuó hojeando cada página volteada, siendo un cuchillo en su pecho. Y entonces se detuvo en la última página, el dibujo que había hecho la noche anterior, un esbozo delicado, casi etéreo, de un vestido de novia. Era su sueño más secreto, la representación de un amor que esperaba encontrar algún día. Para Sebastián, aquel dibujo fue la mecha. Sus ojos se oscurecieron, la mandíbula se trabó y una furia visceral se apoderó de sus facciones. Era como si aquel pedazo de papel lo hubiera agredido personalmente. Con un movimiento rápido y brutal arrancó la página del cuaderno. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio del salón, un sonido que rompió algo dentro de Carmen. Él arrugó el dibujo en su mano, transformando el sueño de ella en basura. «Acepte su realidad», dijo, la voz llena de un desprecio gélido, arrojando la bola de papel al suelo, cerca de los pies de ella. «Su vida es esto de aquí». Gesticuló hacia el balde y la escoba que ella aún sostenía. «Los sueños no pagan cuentas, solo sirven para recordarnos lo patéticos que somos cuando la realidad nos golpea». Arrojó el cuaderno sobre la mesa. «Ahora salga de mi vista y si encuentro otra distracción como esta, estará en la calle». Carmen no pudo responder, la garganta cerrada, el alma hecha pedazos. Solo tomó su cuaderno, recogió el papel arrugado del suelo y huyó. Huyó del salón, de la mansión, de aquel hombre. Las lágrimas que había contenido se desplomaron tan pronto como pasó por los portones, calientes y amargas. La humillación era una herida abierta, dolía más que cualquier golpe físico. Él no había rasgado solo un dibujo, había desgarrado su esencia, pisoteado su esperanza. Aquella noche no pudo dormir. La imagen del rostro de él, distorsionado por el odio, la acechaba. Decidió que no volvería. No podía. Su espíritu estaba demasiado roto para enfrentar aquel lugar nuevamente, pero el dinero escaseaba y necesitaba el pago de aquel mes. Contra toda su voluntad, sabía que tendría que volver una última vez para buscar lo que era suyo y anunciar su renuncia. Cuando regresó, la mansión estaba oscura, excepto por una única luz que venía de la biblioteca. Ya pasaban de las 10 de la noche. Entró por la puerta de atrás, que siempre quedaba sin llave, planeando solo tomar sus cosas del pequeño vestuario de los empleados e irse sin ser vista. Pero un sonido la detuvo. Un sonido de vidrio rompiéndose, seguido por un sollozo ahogado, gutural, un sonido de dolor puro. La curiosidad, o tal vez una compasión que no debería sentir por aquel hombre, la guió hasta la puerta entreabierta de la biblioteca, y allí estaba él.
Sebastián Montenegro, el hombre de hielo, estaba de rodillas en el suelo, rodeado por pedazos de un portarretratos. Una botella de whisky yacía a su lado. Él sostenía la fotografía con las manos temblorosas, el rostro bañado en lágrimas silenciosas que trazaban un camino por su barba sin afeitar. Él no la vio. Estaba perdido en su propio infierno particular. «Perdóname, Esperanza, perdóname», susurraba a la foto. «Fue mi culpa. Yo debería haber estado ahí». El corazón de Carmen se contrajo. La armadura de frialdad de él se había destrozado, revelando a un hombre completamente destruido por dentro. La rabia que sentía comenzó a disiparse, sustituida por una empatía inesperada. Conocía el dolor de la pérdida. Había perdido a sus padres años antes y la cicatriz aún dolía en días lluviosos. Sin pensar, entró en la sala. El ruido de sus pasos en el suelo lo hizo levantar la cabeza. Sus ojos rojos e hinchados se enfocaron en ella con sorpresa. La vulnerabilidad en su rostro era tan cruda, tan palpable, que Carmen sintió un impulso de retroceder, como si estuviera invadiendo un territorio sagrado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, la voz ronca por el llanto y el alcohol. «Yo vine a buscar mis cosas», respondió con voz suave. «Escuché el ruido. ¿Estás bien?». Él rió, un sonido que era más un sollozo. «¿Bien? ¿Te parezco bien?». Miró la fotografía en sus manos. «Hoy hace 5 años. 5 años que ella se fue y la culpa es mía». Carmen se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Se arrodilló a una distancia segura y comenzó a recoger los pedazos más grandes de vidrio. «No toques eso. Te vas a cortar», dijo él con un resquicio de su autoridad habitual. «Tú ya te cortaste», respondió, notando la sangre que goteaba de su mano donde apretaba el marco roto. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de él más temprano, extendió la mano. «Déjame ver». Por un instante él vaciló. El hombre que la había humillado horas antes ahora la miraba con una necesidad desamparada. Cedió, extendiendo la mano herida. Mientras ella limpiaba el corte con cuidado, él no desvió la mirada del rostro de ella. Veía por primera vez no a la empleada de limpieza, sino a la mujer. Veía la gentileza en sus ojos, la suavidad de su toque. «¿Era tu prometida?», preguntó Carmen con voz baja, rompiendo el silencio. Él asintió. «Esperanza, íbamos a casarnos. Tuvo un accidente de auto. Estaba yendo a encontrarse conmigo. Yo llegué tarde, atrapado en una reunión estúpida sobre dinero. Si hubiera salido a tiempo, ella no habría estado sola en ese auto». El dolor en su voz era un abismo, y allí, en el suelo de aquella biblioteca oscura, rodeados por los restos de su pasado, el dolor se convirtió en un puente entre ellos. Él habló sobre esperanza, sobre la culpa que lo consumía, el amor que se había transformado en un ancla que le impedía seguir adelante. Carmen escuchó sin juzgar, ofreciendo el silencio y la presencia que él parecía necesitar desesperadamente. La noche avanzó y la conversación se profundizó. Él la vio de verdad y ella vio al hombre detrás del monstruo. La atracción que nació de aquella vulnerabilidad compartida fue súbita y avasalladora. El toque de sus manos, antes clínico, se volvió una caricia. La mirada de él, antes fría, ahora quemaba con una intensidad diferente. Lo que sucedió después no fue planeado. Fue una colisión de soledad y dolor, un momento de debilidad, donde dos almas heridas buscaron consuelo una en la otra. El dolor compartido los llevó a un acto de desesperación y necesidad, una noche inesperada que confundió todas las barreras entre ellos. En el calor del momento, la jerarquía de patrón y empleada, de rico y pobre, se disolvió, quedando solo un hombre y una mujer, buscando uno en el otro un alivio para sus propios tormentos. Carmen despertó al amanecer,
los primeros rayos de sol invadiendo el cuarto de huéspedes donde habían terminado la noche. Estaba en una cama suave, envuelta en sábanas de seda. Sebastián dormía a su lado, el rostro finalmente en paz, pero para Carmen la paz no vino. La luz de la mañana trajo consigo la claridad fría y dura de la realidad. La humillación de la víspera volvió con fuerza total, ahora mezclada con un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento. ¿Qué había hecho? La compasión que había sentido la noche anterior ahora parecía ingenuidad. Él la había usado. La había visto en su momento más frágil y en lugar de disculparse se había aprovechado de ella. La gentileza de él no había sido real. Había sido solo la necesidad de un hombre borracho y solitario. El vestido de novia rasgado, la burla, el desprecio, todo volvió. Se sintió sucia, usada. Aquel momento de conexión no había pasado de ser una ilusión. Para él, ella seguía siendo la empleada de limpieza, la soñadora patética. Con el corazón pesado de un nuevo dolor, se levantó en silencio, se vistió y sin mirar atrás, huyó de la mansión. Esta vez no era solo una huida del trabajo, era una huida de él, de aquella noche, de la humillación que ahora parecía haberse grabado en su piel. Volvió a la seguridad de su barrio, a las calles de tierra y a su casa modesta, determinada a borrar a Sebastián Montenegro de su vida para siempre, como si él fuera solo una pesadilla de la cual finalmente había despertado. Pero no sabía que llevaba consigo más que solo el recuerdo de aquella noche. Llevaba una consecuencia que cambiaría la vida de ambos de forma irrevocable. Los meses que siguieron a la huida de Carmen fueron como estaciones enteras vividas dentro de sí misma. El otoño de su humillación dio lugar a un invierno de reclusión e incertidumbre, cuando el descubrimiento del embarazo la golpeó con la fuerza de una tormenta. El shock inicial, el miedo paralizante de estar ligada para siempre al hombre que la había destrozado, casi la consumió. Por semanas se escondió en el pequeño cuarto de su casa, las paredes delgadas siendo sus únicas confidentes. Pero entonces, como los primeros signos de la primavera, algo dentro de ella comenzó a brotar, una fuerza que no sabía que poseyó. El primer temblor de vida en su vientre, sutil como el batir de alas de una mariposa, fue su epifanía. Aquel no era el hijo de Sebastián Montenegro, el millonario cruel. Aquel era su hijo, una parte de ella, una promesa de futuro, un motivo para reponerse. Y se repuso. Carmen guardó el secreto de la paternidad bajo 7 llaves, compartiéndolo solo con doña Esperanza, la vecina de corazón inmenso, que era como una madre para ella. Con el poco dinero que tenía, compró una máquina de coser usada y transformó su pequeña sala en un taller improvisado. Las mismas manos que antes limpiaban el lujo ajeno, ahora daban vida a telas simples, reparando ropas para el vecindario, creando vestidos para las fiestas de la comunidad. Sus dibujos, antes encerrados en el cuaderno de la vergüenza, ahora se materializaban en creaciones modestas, pero llenas de alma. La barriga, ahora prominente bajo los vestidos simples que ella misma hacía, se convirtió en su escudo y su propósito. Ya no soñaba con vestidos de novia etéreos. Soñaba con un ajuar simple, con noches tranquilas de arrullar y con la fuerza para darle a su hijo un mundo de amor, lejos de la frialdad y la opulencia de la mansión Montenegro. La simplicidad de su barrio, que antes podría parecer una limitación, ahora era su puerto seguro. El olor de torta viniendo de la casa de doña Esperanza, los niños jugando fútbol en la calle de tierra, el buenos días sincero del dueño del almacén. Esa era su realidad y la abrazó con una gratitud feroz. Mientras la vida florecía en Carmen, Sebastián Montenegro continuaba marchitándose en su mausoleo dorado.
La noche con ella había sido un lapso, un desvío de ruta en su jornada de autocastigo que rápidamente enterró bajo capas de trabajo y frialdad. La despidió al día siguiente a través de un sobre con una cantidad generosa y una nota lacónica de despido entregada por uno de sus empleados sin jamás cruzar su camino nuevamente. Para él, ella había sido un error, una debilidad momentánea que lo avergonzaba. Su foco, su obsesión permanecía clavada en el pasado. La herida de la muerte de Esperanza nunca cicatrizaba, solo cambiaba de forma, convirtiéndose en una búsqueda implacable por un culpable, un objetivo para su dolor. Por años, financió a los mejores investigadores privados para encontrar al conductor del otro vehículo involucrado en el accidente, un hombre que, según los reportes policiales de la época, había desaparecido sin dejar rastros. Y entonces, en una tarde gris de un día cualquiera, sonó el teléfono. El investigador, un hombre persistente llamado Herrera, tenía una novedad. Lo encontramos, señor Montenegro. El nombre de él es Roberto. Vivió escondido por años, pero parece que bajó la guardia. Está viviendo en un barrio simple en las afueras, un lugar llamado Villa de la Esperanza. El nombre del barrio sonó como una broma de mal gusto para Sebastián. Esperanza era un lujo que él no poseía. La dirección que el investigador le pasó era lo único que importaba. La necesidad de confrontar al hombre que, en su mente, era el arquitecto de su miseria, se convirtió en una fiebre. No sabía qué haría. ¿Gritaría? ¿Exigiría una confesión? Tal vez algo peor. Solo sabía que necesitaba mirar a los ojos del fantasma que lo acechaba hacía 5 años. Sin pensarlo 2 veces, tomó la llave del auto, ignoró las llamadas de su secretaria y manejó fuera de la ciudad, el motor potente del sedán de lujo cortando el asfalto en dirección al corazón de la simplicidad que tanto despreciaba. La transición fue brutal. El asfalto liso dio lugar a calles llenas de baches y los rascacielos fueron sustituidos por casas de mampostería, con muros descascarados y jardines improvisados. El auto de lujo, con sus vidrios oscuros y pintura reluciente, parecía una nave extraterrestre que había aterrizado en un mundo extraño. Los niños paraban de jugar para señalar, y los adultos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sebastián sentía el desprecio borbotear dentro de sí. Aquel ambiente, con su pobreza expuesta y su simplicidad ruidosa, ofendía sus sentidos. Estacionó el auto cerca de la plaza central, un pedazo de tierra con un columpio oxidado, y bajó, el traje caro y los zapatos italianos cubiertos por una fina capa de polvo rojo. Miró la dirección en el celular. La casa de Roberto estaba a 2 cuadras de ahí. Con la mandíbula trabada por la rabia anticipada, comenzó a caminar. Fue entonces que la vio. Del otro lado de la calle, caminando lentamente en la acera irregular, estaba una mujer cuyo perfil él reconocería en cualquier lugar. Los cabellos largos, recogidos en una cola de caballo suelta, se balanceaban con el viento. Usaba un vestido floral simple que no lograba esconder la curva prominente e inconfundible de un embarazo avanzado. Por un segundo, su cerebro se negó a procesar la información. La mujer era Carmen, su ex empleada de limpieza, la mujer de aquella noche de debilidad. Y estaba embarazada. El tiempo pareció congelarse, el sonido de los niños jugando, el ladrido de un perro, todo desapareció. El mundo de Sebastián Montenegro, construido sobre pilares de control y dolor, se agrietó de arriba a abajo. Se quedó ahí parado en el medio de la calle, incapaz de moverse. Carmen estaba regresando del almacén, cargando una pequeña bolsa con frutas. Tenía un aire sereno, una pequeña sonrisa en los labios mientras acariciaba la propia barriga. Entonces, como si sintiera el peso de la mirada de él, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron.
La sonrisa de Carmen murió instantáneamente. El aire huyó de sus pulmones y la bolsa de compras cayó de su mano, esparciendo naranjas por el suelo. El rostro que había pasado meses tratando de olvidar estaba ahí, a pocos metros de distancia, en su refugio. El pánico la envolvió, frío y sofocante. Su primera y única reacción fue instintiva. Llevó las dos manos a la barriga en un gesto protector, como si pudiera esconder a su hijo de aquella mirada predatoria. Para Sebastián, aquel gesto fue la confirmación. La matemática en su cabeza era cruelmente simple. Los meses que habían pasado, el embarazo evidente, era la única explicación. El shock inicial que lo había paralizado dio lugar a una ola de emociones conflictivas. Furia, traición y algo más profundo, algo que lo asustó, una extraña y posesiva sensación de reconocimiento. Roberto, el conductor, el motivo de su venida a aquel lugar olvidado por Dios, fue instantáneamente borrado de su mente. Cruzó la calle, sus pasos pesados y decididos. Carmen retrocedió, el corazón latiendo descontroladamente contra las costillas. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó con voz débil. Él se detuvo a un paso de ella, la mirada fija en su barriga. Su altura la intimidaba, su sombra la tragaba. «No me preguntes qué estoy haciendo aquí, Carmen», dijo con voz baja y peligrosa, señalando con el mentón hacia el vientre de ella. «La pregunta es, ¿qué es eso?» «Eso no es de tu incumbencia», replicó, encontrando un resquicio de coraje en medio del pánico. Ya no era más la empleada asustada, era una madre defendiendo a su cría. «¿No es de mi incumbencia?», repitió, una sonrisa cínica formándose en sus labios. «Haz las cuentas. Dime que no es lo que estoy pensando». Carmen permaneció en silencio, el mentón erguido en desafío, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. La visión de la fuerza de ella, de aquel orgullo desafiante en medio de su obvia vulnerabilidad, removió algo dentro de él. La rabia comenzó a ser sustituida por un cálculo frío, un heredero. Después de todo, después de perder a Esperanza y la oportunidad de construir una familia, el destino le arrojaba esto en la cara: un hijo, su único heredero, nacido de la empleada de limpieza que había humillado. La ironía era brutal. La mente de Sebastián, acostumbrada a transformar crisis en oportunidades de negocio, comenzó a trabajar a alta velocidad. Su dolor, su culpa, su futuro, todo se cristalizó alrededor del niño que Carmen llevaba. Necesitaba control, necesitaba garantizar que su sangre, su legado, no fuera criado en aquel barrio polvoriento, condenado al olvido. «Vas a volver conmigo», declaró. No era un pedido, era un decreto. Carmen lo encaró, incrédula. «No voy a ningún lado contigo. Mantente lejos de mí y de mi hijo». «¡Tu hijo!», rió, el sonido seco y sin alegría. «Él es un montenegro, y un montenegro no va a nacer aquí». La crueldad de sus palabras la golpeó como una bofetada. Él no veía a un niño, una vida, veía una propiedad, un nombre, un legado. Todo lo que más temía se estaba volviendo realidad. «No puedes obligarme», dijo con voz temblorosa. Sebastián miró alrededor, hacia la casa simple de donde ella probablemente venía, hacia las calles sin asfaltar, hacia las naranjas caídas en el suelo. Entonces su mirada volvió a ella, evaluándola de arriba abajo. «No necesito obligarte, Carmen. Solo necesito ofrecerte una elección», dijo, el tono ahora calmo, calculador e infinitamente más peligroso. «Puedes quedarte aquí con tu orgullo y luchar para darle a este niño lo mínimo, o puedes venir conmigo. Mi hijo lo tendrá todo. Los mejores médicos, las mejores escuelas, un futuro que tú ni siquiera puedes diseñar en tu cuadernito de sueños». La mención al cuaderno fue deliberada, una puñalada precisa para recordarle su lugar. «¿Y a cambio?», preguntó,
la voz embargada por el asco. «A cambio, serás la portadora de mi heredero», respondió, la frialdad de un contrato de negocios en cada sílaba. «Vivirás en mi casa, bajo mi techo y bajo mis reglas. Tendrás toda la comodidad, toda la seguridad, pero harás las cosas a mi manera. Esta es mi propuesta. Piensa en el futuro de él, Carmen, no en el tuyo». La dejó ahí parada en la acera, con las naranjas esparcidas a sus pies, como las ruinas de su vida pacífica. Se dio vuelta y caminó de vuelta a su auto, sin mirar atrás, confiado de que había plantado una semilla imposible de ser ignorada. Carmen se quedó mirando el polvo que el auto de lujo levantaba al partir. El corazón hecho pedazos. Él había encontrado su punto débil con una precisión quirúrgica. No era el dinero o el lujo lo que la tentaba. Era la promesa de un futuro para su hijo, un futuro que ella sola jamás podría ofrecer. La propuesta era chocante, humillante, una jaula dorada, pero para el bien del ser que crecía dentro de ella, era una jaula que tendría que considerar. La decisión de Carmen no fue una elección, fue una rendición, una madre abdicando de su propio mundo por el futuro de su hijo. La despedida de la Villa de la Esperanza fue silenciosa y dolió como un luto. Doña Esperanza la abrazó por un largo tiempo en la puerta de casa, los ojos humedecidos, pero la voz firme. «Eres más fuerte de lo que piensas, hija mía. Ve, construye un nido para este niño, pero nunca te olvides de quién eres y de dónde vienes». Sus palabras fueron la única armadura que Carmen se llevó consigo. Al entrar nuevamente en el auto de lujo de Sebastián, que había venido a buscarla personalmente en un gesto de control absoluto, no miró atrás. Ver su casita, su calle, su mundo empequeñeciéndose en el retrovisor sería quebrar la promesa que se había hecho a sí misma. Ser fuerte. La llegada a la mansión fue surreal. La primera vez había entrado por la puerta de atrás como una sombra. Esta vez, Sebastián la guió por la entrada principal. El vestíbulo de mármol hizo eco con el sonido de sus pasos, y el silencio de la casa pareció juzgarla. No la llevó a uno de los cuartos de huéspedes, sino a una suite espaciosa en un ala más reservada de la casa. El cuarto era más grande que su casa entera, con una cama king size, un closet y un baño que parecía un spa. Una ventana panorámica daba al jardín impecablemente cuidado. Era hermoso, lujoso y tan frío como una tumba. «Te quedarás aquí», dijo, la voz desprovista de emoción. «Tendrás todo lo que necesites. La cocinera recibió instrucciones sobre tu dieta. Una enfermera vendrá 2 veces por semana para monitorear tu salud. Tus consultas con el mejor obstetra de la ciudad ya están agendadas». Hablaba como si estuviera listando las cláusulas de un contrato, lo que, en la práctica, era exactamente lo que estaban viviendo. «Cualquier cosa que quieras, pide, ropa, libros, lo que sea. Mi único requisito es que sigas todas las recomendaciones médicas al pie de la letra y evites cualquier tipo de estrés. Tu única función aquí es garantizar que mi hijo nazca saludable. Tu única función». La frase resonó en la mente de Carmen, clavándose en su corazón. Era un recipiente, una incubadora de lujo. Solo asintió, la garganta demasiado apretada para formar palabras. Cuando él se dio vuelta para salir, ella lo llamó. «Sebastián». Él se detuvo, la mano en el picaporte, y la miró por encima del hombro. «Haré todo por el bien de mi hijo», dijo con voz baja pero firme. «Pero no soy tu propiedad. Este acuerdo tiene un precio para mí, un precio que tú nunca vas a entender. Solo pido que me respetes como la madre del niño que tanto quieres». Él la miró fijamente por un largo momento, una expresión indescifrable en su rostro. Sin decir una palabra, salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Aquella primera noche en la cama inmensa y fría, Carmen lloró en silencio,
abrazando la barriga. Había entrado en la jaula dorada. La convivencia forzada que siguió fue un ballet de distancias. Bareilles se cruzaban. Sebastián salía temprano al trabajo y regresaba tarde, sumergiéndose en sus obligaciones como una forma de escape. Carmen pasaba los días explorando la casa como una prisionera que estudia los límites de su celda. Leía los libros de la vasta biblioteca, caminaba por el jardín y, en su cuarto, volvía a dibujar. La humillación de su cuaderno anterior aún la atormentaba, pero la necesidad de crear era más fuerte. Dibujaba ropa de bebé, imaginando el rostro de su hijo. Eran momentos de paz en medio de la tensión constante. Sebastián, por su parte, no podía dejar de observarla. A veces, desde su oficina, la veía paseando entre las rosas, la silueta redondeada contra la luz del sol. Veía la fuerza silenciosa en ella, la dulzura con que hablaba a la propia barriga cuando pensaba que nadie estaba mirando. Veía la vida pulsando en ella, una vitalidad que contrastaba brutalmente con la atmósfera estéril de su casa y de su propia alma. Era irritante, era cautivante. Había traído a Carmen dentro de sus muros para controlarla, pero se daba cuenta con pánico creciente que era la presencia de ella la que lo estaba desestabilizando. Era un recordatorio constante de su falla, de su debilidad en aquella noche, pero también de algo más, algo que se negaba a nombrar. Las murallas de él comenzaron a derrumbarse en una noche de tormenta. Rayos cortaban el cielo y el sonido de los truenos sacudía las ventanas de la mansión. Carmen, que siempre había tenido el sueño ligero, fue despertada no por la tormenta afuera, sino por una que venía de dentro de la casa. Un grito angustiado, gutural, que la hizo sentarse en la cama, el corazón disparado. Venía del cuarto de Sebastián al final del corredor. Vaciló. La parte racional de su cerebro decía quedarse quieta, no entrometerse. El acuerdo de ellos era claro, distancia. Pero el sonido se repitió, esta vez un nombre gritado en pura desesperación. Esperanza. Aquel nombre quebró su vacilación. La compasión, la misma que la había llevado a acercarse a él en la noche de la biblioteca, la puso de pie. Descalza, atravesó el corredor oscuro y se detuvo frente a la puerta de él, que estaba entreabierta. Ahí adentro, Sebastián se debatía en la cama, atrapado en una pesadilla, el rostro contorsionado de dolor, el sudor brillando en su frente. «No me dejes, por favor, no te vayas», murmuraba, la voz quebrada. Carmen empujó la puerta y entró. El cuarto era oscuro, austero, la imagen perfecta de su dueño. Se acercó a la cama. «Sebastián», llamó suavemente. Él no oyó. Estaba perdido en su infierno particular. Vaciló por un segundo, y entonces, con más coraje del que sentía, tocó su hombro. «Sebastián, despierta, es solo una pesadilla». El toque lo sacó del trance. Jadeó, los ojos abriéndose de repente, salvajes y desorientados. Por un instante, no la reconoció, el pánico del sueño aún dominándolo. Entonces, sus ojos se enfocaron, y la vulnerabilidad en su rostro fue tan profunda que Carmen sintió que el pecho le dolía. «Carmen», susurró, la voz ronca. Se sentó, pasándose las manos por el cabello húmedo. «¿Qué?» «Estabas gritando», explicó con voz calma. «Lo escuché». Él miró las propias manos temblorosas, como si estuviera avergonzado de aquella debilidad expuesta. No intentó recomponerse, no levantó sus defensas, estaba demasiado exhausto para eso. «Es siempre el mismo sueño», confesó, la voz baja, mirando hacia un punto cualquiera en la oscuridad. «Estoy en el auto con ella. Estoy manejando, pero no puedo frenar. Solo veo todo suceder una y otra vez». Por primera vez, no compartió solo el hecho de la muerte de Esperanza, sino la profundidad de su culpa, la tortura de su mente. Carmen se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa.
pero ofreciendo su presencia como un bálsamo. No dijo, todo va a estar bien, o cualquier otro cliché vacío. Solo escuchó, y en su silencio él encontró espacio para hablar. Habló sobre la presión de su familia, sobre cómo Esperanza era la única persona que lo veía de verdad, sobre el vacío que había dejado, un agujero negro que se tragaba toda la luz. Yo la destruí aquel día, dijo, mirando a Carmen, los ojos llenos de un dolor antiguo. Destruí tu cuaderno, tus sueños, porque mirar hacia ellos, mirar hacia la esperanza que tenías en los ojos, me recordaba todo lo que había perdido, y te odié por eso. La confesión la golpeó. No era una disculpa, pero era una explicación dolorosa y humana. No me odiabas, Sebastián, dijo suavemente. Odias lo que pasó y descargas tu dolor en el mundo. Permanecieron en silencio por un largo tiempo, el único sonido siendo el de la lluvia golpeando la ventana. La tormenta afuera amainaba, así como la que existía entre ellos. Aquel momento de vulnerabilidad compartida cambió todo. A partir de aquella noche, el hielo comenzó a derretirse. Él pasó a tomar el desayuno en la mesa con ella, en lugar de solo en su oficina. Las conversaciones eran cortas, sobre el bebé, sobre el día, pero la tensión se había disipado, sustituida por una frágil tregua. La prueba final llegó semanas después. Carmen estaba en el 8º mes de gestación, sintiéndose pesada y cansada. En una tarde, mientras leía en el jardín, sintió un dolor agudo y súbito en el vientre, seguido por una quietud aterrorizante. El bebé, que solía moverse constantemente, estaba quieto. El pánico la dominó. Intentó calmarse, cambió de posición, comió algo dulce, pero nada. El silencio en su útero era aterrador. Con las manos temblorosas, marcó el celular de Sebastián. Él estaba en el medio de una reunión de directorio. Al ver el nombre de ella en la pantalla, atendió inmediatamente, una mala sensación recorriendo su cuerpo. Sebastián. La voz de ella era un hilo cargado de pánico. El bebé no se mueve y sentí un dolor muy fuerte. El mundo de Sebastián se detuvo. La reunión, los millones en juego, todo se volvió insignificante. Voy para casa, no te muevas, ordenó la voz firme, pero por debajo Carmen pudo escuchar el miedo. Llegó en tiempo récord, el rostro pálido, la máscara de control completamente despedazada. La encontró en el cuarto, acurrucada en el sillón, las lágrimas corriendo por su rostro. Sin una palabra, la tomó en brazos con un cuidado que la sorprendió y la llevó al auto. El viaje al hospital fue un borrón de miedo silencioso. Él sostuvo la mano de ella todo el tiempo, sus dedos apretando los de ella con una fuerza que era tanto para consolarla como para anclarse. En el hospital, mientras esperaban al médico, el miedo visceral de sufrir otra pérdida lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Miró el rostro pálido de Carmen, su cuerpo frágil albergando a su hijo, y la percepción lo noqueó. El pánico que sentía no era solo por la pérdida de un heredero, de un nombre para continuar su legado. Era el miedo de perderla a ella, el miedo de perder a la mujer fuerte y gentil que había invadido su casa y su vida, que lo había consolado en sus pesadillas y que llevaba, con una gracia obstinada, el futuro que él nunca pensó que merecía tener. El contrato, las reglas, la frialdad, todo parecía una farsa ridícula ante la posibilidad real de perderlos. Cuando el médico finalmente apareció con una sonrisa, diciendo que había sido solo una falsa alarma, que el bebé estaba perfectamente saludable y probablemente solo había cambiado de posición, el alivio que inundó a Sebastián fue tan avasallador que tuvo que apoyarse en la pared. Cerró los ojos, la respiración jadeante. Al abrirlos, su mirada encontró la de Carmen, y en el fondo de aquellos ojos castaños ya no vio más a la empleada de limpieza, la portadora o un acuerdo de negocios.
Vio a Carmen y por primera vez admitió para sí mismo que sus sentimientos por ella iban mucho, mucho más allá de cualquier contrato. La vuelta del hospital fue inmersa en un silencio que en nada se parecía a la distancia fría de antes. Era un silencio denso, cargado de emociones no dichas, de miedos compartidos y de un alivio que los unía de una forma nueva y poderosa. Sebastián no soltó la mano de Carmen hasta que se detuvieron frente a la mansión. Al ayudarla a salir del auto, su toque fue diferente. Ya no era más el gesto posesivo del hombre que controlaba a su heredero, sino el amparo cuidadoso de quien protege algo infinitamente precioso. Aquel susto, aquel miedo visceral de perderlos, había demolido las últimas defensas de su corazón. El contrato que los unía se había vuelto una reliquia de un tiempo que ya no existía. La transformación de Sebastián en los días que siguieron fue gradual, pero innegable. La vulnerabilidad que había demostrado en el hospital no fue guardada de vuelta en su caja fuerte de frialdad. Permaneció, volviendo sus gestos antes duros en una ternura torpe. Comenzó a ajustar sus horarios para estar en casa para las comidas. Y la cena, antes un evento solitario para ambos, se volvió el punto alto del día. Las conversaciones fluían más allá del embarazo. Él preguntaba sobre la infancia de ella, sobre sus padres, y escuchaba con una atención que la desarmaba de sus propias defensas. A cambio, hablaba de su trabajo, no de la fachada de poder y dinero, sino de las presiones, de las pequeñas victorias, de los dilemas. Carmen se dio cuenta de que detrás del millonario implacable había un hombre que cargaba el peso de un imperio en los hombros y una soledad que espejaba la suya. Una tarde la llamó hasta un ala de la casa que ella nunca había visitado. Abrió la puerta de uno de los cuartos de huéspedes que siempre estaba cerrado y la revelación la dejó sin aliento. El cuarto antes impersonal había sido transformado. En el centro, una mesa de dibujo profesional. En estanterías, una variedad de telas, rollos de seda, satén y organza. Al lado, maniquíes de costura y cajas y más cajas de materiales. Lápices de todas las graduaciones, bolígrafos, tintas, reglas y todo lo que una estilista podría soñar. Era un atelier, un santuario. Carmen miró todo aquello y después a él, los ojos llenos de lágrimas. «Sé que no puedo borrar lo que hice», dijo con voz baja, la mirada fija en la de ella, cargada de un arrepentimiento genuino. «Pero puedo tal vez darte las herramientas para reconstruir tus sueños mejores que los de antes». Era el pedido de disculpas más poderoso que podría ofrecer, no con palabras, sino con una acción que decía: «Te veo, veo tus sueños, y ahora los honro». Carmen no pudo responder. Simplemente caminó hacia él y por primera vez, por iniciativa propia, lo abrazó. Envolvió la cintura de él con los brazos, el rostro presionado contra su pecho, y sintió los brazos de él envolverla, protectores y gentiles. En aquel abrazo, las últimas murallas entre ellos se desplomaron. El acuerdo fue olvidado, el dolor del pasado perdonado, y lo que quedó fue solo la fundación de un sentimiento nuevo, fuerte e innegable. El florecer de aquel romance transformó la mansión. Donde antes había silencio, ahora había risas. Carmen pasaba horas en su nuevo atelier, la creatividad fluyendo como nunca, y Sebastián se las arreglaba para terminar su día de trabajo para ver lo que había creado. Sus elogios sonaban sinceros y maravillados. Comenzaron a preparar el cuarto del bebé juntos, discutiendo colores, escogiendo la cuna. Eran como cualquier otra pareja esperando un hijo, construyendo un nido. En aquellas semanas, Carmen ya no se sentía más una prisionera. Sentía que había encontrado en el lugar más improbable un hogar. Pero la felicidad, así como un vaso de cristal, es una cosa hermosa y frágil.
y la llegada de Valentina Mendoza fue la piedra arrojada en su dirección. Valentina pertenecía al círculo social de Sebastián, una mujer esculpida en ambición y botox, cuya familia era casi tan rica como la de él. Desde la adolescencia se consideraba la candidata natural al puesto de señora Montenegro. La muerte de Esperanza había sido para ella una tragedia conveniente, un obstáculo removido. Había esperado pacientemente que el luto de Sebastián pasara, pero su paciencia se agotó al escuchar los rumores que circulaban en la alta sociedad. Una mujer misteriosa, embarazada, viviendo en la mansión Montenegro. Valentina no anunció su visita, simplemente apareció en una tarde impecable en un vestido de diseñador, la sonrisa afilada como un cuchillo. Encontró a Sebastián y Carmen en el jardín, riendo de algo que él había dicho, la mano de él reposando cariñosamente en la barriga de ella. La escena era un puñal en el orgullo de Valentina. «Sebastián, querido», exclamó, la voz falsamente alegre. «Hace siglos que no nos vemos y veo que has estado ocupado». Su mirada venenosa se deslizó sobre Carmen, midiéndola de la cabeza a los pies, la expresión de desprecio mal disimulada por una sonrisa educada. Sebastián se tensó. El cambio en su postura fue inmediato. «Valentina, qué sorpresa, esta es Carmen». «Ah, sí, la protegida», dijo Valentina, extendiendo una mano con uñas perfectas hacia Carmen, que la apretó con una firmeza que sorprendió a la otra. «Es un placer. Sebastián es un hombre de gran corazón, siempre ayudando a los menos afortunados». Cada palabra era un insulto velado. Carmen sintió el veneno, pero mantuvo la compostura. «Es un placer conocerte también», respondió con voz calma, la dignidad intacta. La visita fue corta, pero el daño estaba hecho. Valentina veía en Carmen no una rival amorosa, sino una usurpadora, una amenaza inaceptable a sus planes de vida. La empleada de limpieza embarazada, como seguramente la llamaría ante sus amigas, no iba a robar su lugar de derecho. Y Valentina era maestra en usar las debilidades de las personas contra ellas mismas. Conocía la historia de Sebastián, conocía la profundidad de su herida y era ahí que atacaría. Algunos días después llamó a Sebastián, el tono de su voz cargado de una falsa preocupación. «Querido, ¿podemos almorzar? Hay algo que necesito decirte. Es sobre Carmen. Estoy preocupada por ti». Sebastián, a pesar de desconfiado, sintió una punzada de su antiguo temor. La mención de una amenaza ligada a Carmen era algo que no podía ignorar. Se encontraron en un restaurante discreto. Valentina no perdió tiempo. «Mira, Sebastián, sé que no es de mi incumbencia», comenzó, la performance de amiga leal en pleno funcionamiento. «Pero me importas. Todos nosotros vimos cómo te quedaste después de lo que pasó con Esperanza. Te cerraste al mundo y ahora de repente esta chica aparece embarazada. Tienes que admitir que la situación es conveniente para ella». «¿Qué estás insinuando, Valentina?», preguntó con voz ya fría. «No estoy insinuando. Te estoy pidiendo que seas cuidadoso», continuó, inclinándose sobre la mesa, los ojos fijos en los de él. «Hice algunas investigaciones. Era tu empleada de limpieza, ¿no es cierto? Una chica simple de un barrio pobre. Personas así, Sebastián, ven una oportunidad como tú y hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. Saben ser dulces, saben parecer vulnerables, estudian tus debilidades». Hizo una pausa dramática. «Ella sabe sobre Esperanza, ¿no es cierto? Sabe cuánto querías una familia. ¿No te parece un golpe perfecto?» «Basta, Valentina», la cortó, la rabia creciendo dentro de él. «Tú no la conoces». «No, no la conozco, pero conozco el mundo y te conozco a ti», dijo con voz ahora un susurro conspirador. «Solo te pido una cosa. Piensa en la forma como todo pasó. Es todo muy rápido, muy perfecto. Solo no quiero verte lastimarte de nuevo, ser usado por alguien que ve en ti un boleto de lotería y en tu hijo la garantía del premio».
Sus palabras eran veneno puro, destilado con precisión para golpear sus cicatrices más profundas. Sebastián terminó el almuerzo abruptamente, pero el daño ya estaba hecho. Volvió a casa intentando alejar las insinuaciones de su mente, repitiéndose a sí mismo que conocía a Carmen, que confiaba en ella. Pero la semilla de la duda, una vez plantada en un suelo ya herido por la traición de la pérdida, comenzó a germinar. Aquella noche observó a Carmen en su atelier. Estaba de espaldas a la puerta, tarareando bajito para el bebé mientras dibujaba, la luz del velador creando una aureola en sus cabellos. Parecía la imagen de la pureza, de la inocencia, pero las palabras de Valentina resonaban en su cabeza. Saben ser dulces, saben parecer vulnerables. Un golpe perfecto. Se acordó de la noche en que se conocieron, de su propia vulnerabilidad borracha, de la forma como ella lo consoló. Habría sido compasión genuina o una oportunidad calculada. La confianza que había llevado semanas construir comenzó a presentar fisuras. Sus demonios, la desconfianza y el miedo de ser herido, que pensaba haber exorcizado, comenzaron a susurrar nuevamente en sus oídos. Amaba a la mujer que veía frente a él, pero el veneno de Valentina le hizo cuestionar si aquella mujer era real. La mirada de él, antes llena de amor y admiración, ahora estaba empañada por una sombra de duda, una sospecha que amenazaba destruir el frágil paraíso que habían construido. La duda, una vez instalada en la mente de Sebastián, actuó como un veneno lento. La ternura torpe que se había vuelto el nuevo lenguaje entre ellos fue poco a poco sustituida por una cautela que hirió a Carmen en silencio. Ya no la abrazaba espontáneamente. Sus miradas, antes repletas de admiración, ahora parecían analíticas, como si estuviera buscando grietas en su fachada. Se volvió más callado durante la cena, y las preguntas sobre el día de ella dieron lugar a un interrogatorio sutil sobre su pasado, sobre sus ambiciones, como si estuviera revolviendo su vida en busca de una prueba del fraude que Valentina había plantado en su cabeza. Carmen sintió el cambio, como si el sol súbitamente se hubiera escondido detrás de una nube densa y fría. La atmósfera en la mansión, que se había vuelto un hogar acogedor, volvió a ser pesada y enrarecida. Intentó conversar, preguntando si había algo mal, si el trabajo lo estaba presionando, pero él se esquivaba, ofreciendo excusas vagas que no escondían la distancia en sus ojos. La alegría de ella se marchitó. El atelier, antes su santuario de sueños, se volvió un refugio de soledad. El hombre del cual se había enamorado, que la había visto y honrado, estaba desapareciendo, dando lugar a un extraño desconfiado que la observaba desde las sombras. El dolor de aquella retracción era más profundo que la humillación inicial, pues ahora él no hería a la empleada de limpieza, sino a la mujer que le había entregado el corazón. Valentina, percibiendo que su semilla de veneno necesitaba un último empujón para dar frutos, armó su jugada final. Contrató a alguien para falsificar una serie de intercambios de mensajes, haciendo parecer que Carmen se estaba comunicando con una supuesta amiga, jactándose de haber pescado al millonario y planeando cómo garantizar su parte de la fortuna tan pronto como naciera el heredero. Con una pericia diabólica, hizo que estos mensajes se filtraran y llegaran anónimamente a Sebastián, presentados como un consejo de alguien que se preocupa por la familia Montenegro. Para Sebastián, ya corroído por la duda, aquellos mensajes fueron la confirmación de sus peores miedos. La escritura, la manera de hablar, todo parecía lo suficientemente plausible para su mente ya envenenada. La imagen de Carmen en su atelier sonriendo se transformó en la imagen de una actriz talentosa, desempeñando el papel de su vida. El dolor de la traición lo cegó, borrando toda la lógica,
toda la memoria de la conexión genuina que habían construido. La confrontó aquella misma noche, invadiendo el atelier. No gritó. Su voz era baja, controlada, lo que la hacía aún más aterradora. Arrojó las impresiones de los mensajes falsos sobre la mesa de dibujo, esparciéndolos sobre los esbozos de ropa de bebé. «Explícame esto, Carmen», dijo, la voz cortante. Carmen miró los papeles, el corazón hundiéndose a medida que leía las palabras crueles y calculadoras falsamente atribuidas a ella. El shock dio lugar a la incredulidad y luego a un dolor punzante. Levantó los ojos hacia él, buscando cualquier rastro del hombre que amaba, pero solo encontró la máscara fría del juez que la condenaba. «No puedes creer esto», susurró, la voz embargada. Esto no soy yo, Sebastián. Mírame, ¿me conoces?» «Pensé que te conocía», replicó, el desprecio en su voz partiéndola en 1000 pedazos. «Pero todo encaja ahora, ¿no es cierto? La noche en la biblioteca, tu compasión tan conveniente. Me viste en mi peor momento y planeaste cada paso desde entonces. Dime, ¿el vestido de novia que rompí era para mí todo el tiempo? ¿Era este tu gran proyecto?» La acusación fue la gota que colmó el vaso. Usar el momento más vulnerable de él, la confesión más profunda de su dolor, y transformarlo en parte de una conspiración fue una crueldad que no podía soportar. El dolor de la desconfianza de él fue el golpe final. La tristeza en sus ojos dio lugar a una llama de orgullo herido. Su columna se enderezó. No iba a suplicar, no iba a intentar defenderse contra una acusación tan absurda viniendo del hombre que debería protegerla. «Si es eso lo que piensas de mí», dijo, la voz ahora firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban caer. «Entonces no hay nada más que decir. Me niego a vivir un minuto más bajo la sombra de tu duda. Me niego a criar a mi hijo en una casa donde su madre es vista como una estafadora». «¿A dónde crees que vas?», preguntó cuando ella pasó por él en dirección a la puerta. «Lejos de ti», respondió sin mirar atrás. «No necesito tu dinero, Sebastián. Solo necesitaba tu confianza y probaste que no eres capaz de dármela». Fue a su cuarto y tomó la pequeña maleta con la que había llegado meses antes. Comenzó a meter dentro de ella las pocas cosas que consideraba suyas. El primer par de zapatitos de lana que había tejido para el bebé, su nuevo cuaderno de dibujos, la ropa simple que había traído de la Villa de la Esperanza. Cada pieza era un recuerdo de quién era antes de permitirse amar a aquel hombre roto. Sebastián la siguió, la rabia y el dolor luchando dentro de él. «No vas a llevar a mi hijo lejos de mí, Carmen. El acuerdo aún está en pie». «Ya no existe más acuerdo», gritó, dándose vuelta para enfrentarlo en el medio del cuarto, la maleta abierta a sus pies. El dolor y el estrés de la discusión la envolvían, haciendo que su cuerpo temblara. El acuerdo era sobre darle un futuro a él, no sobre aprisionar a su madre. «¿Quieres tu heredero? Perfecto. Pero vendrá con una madre que él respetará, no una mujer que el padre humilla y deshonra». En el auge de la discusión, cuando estaba a punto de cerrar la maleta para irse, un dolor agudo, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido jamás, atravesó su cuerpo. Jadeó, la mano volando hacia la barriga que se contrajo, dura como piedra. El aire escapó de sus pulmones y se encorvó, el rostro pálido de dolor y shock. Sebastián dejó de hablar en el mismo instante. La rabia en su rostro se deshizo, sustituida por un pánico puro. «Carmen, ¿qué fue?» Creo que es la hora», logró decir entre dientes. Otra contracción la golpeó con fuerza total, robándole el aliento. La visión de Carmen sintiendo dolor, la inminencia innegable de la llegada de su hijo, funcionó como un shock de realidad, una luz cegadora que desterró todas las sombras de la duda. En aquel momento, mirando el rostro de ella,
contorsionado no solo por el dolor del parto, sino por el dolor que él mismo había infligido. Sebastián vio todo con una claridad aniquiladora. Los mensajes falsos, la preocupación de Valentina, su propia paranoia, todo parecía patético, ridículo. El veneno no estaba en Carmen, estaba en él, inyectado por Valentina y alimentado por sus propios demonios. La verdad lo golpeó. El amor en el rostro de Carmen en las últimas semanas era real. El dolor en sus ojos ahora era real. Y el hijo de ellos estaba llegando, naciendo en medio de la destrucción que él mismo había causado. El miedo de perderla, no a un plan, sino a su propia y colosal estupidez, lo dejó sin aire. La discusión, las acusaciones, la desconfianza, todo se disolvió ante la realidad cruda y avasalladora de aquel momento. Su hijo estaba viniendo, y la mujer que amaba, la mujer que acababa de destruir emocionalmente, lo necesitaba. El pánico de Sebastián duró solo un instante, siendo rápidamente consumido por una ola de adrenalina y claridad. El hombre que lideraba reuniones de millones de dólares tomó el control, pero esta vez su motivación no era el lucro, sino el amor y la desesperación. Dejó caer los papeles con los mensajes falsos, que ahora parecían la basura tóxica que realmente eran, y corrió al lado de Carmen. «Respira, Carmen, mírame, respira conmigo», dijo, la voz firme, pero las manos temblorosas al sostener los brazos de ella. La ayudó a levantarse, sosteniendo su peso, mientras otra contracción la golpeaba. El dolor en el rostro de ella era un espejo de su propia agonía interna. Cada gemido de ella era una puñalada en su conciencia. Necesito irme», jadeó, intentando alejarse de él, el dolor de la traición aún más agudo que el del parto. «Sí, vamos ahora al hospital», dijo sin darle oportunidad de protestar, con una gentileza que contrastaba con la brutalidad de sus palabras minutos antes. La levantó en brazos. «Perdóname, Carmen, por todo, por mi ceguera, por mi estupidez». «Perdóname», suplicaba en un susurro continuo, mientras la llevaba apresuradamente fuera del cuarto, bajando las escaleras y atravesando la mansión. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas imaginarias en la cabeza de Sebastián y de dolores muy reales para Carmen. Manejaba con una mano en el volante y la otra sosteniendo firmemente la de ella, negándose a soltarla, como si el contacto físico pudiera de alguna forma transferir la fuerza y el arrepentimiento que sentía. No paraba de hablar, una torrente de confesiones y pedidos de perdón. Contó sobre el encuentro con Valentina, sobre el veneno que había plantado, sobre cómo sus propios demonios e inseguridades hicieron el resto. No eran excusas, era una autopsia de su error hecha en voz alta. Carmen lo escuchaba en silencio, concentrada en respirar a través de las contracciones que se volvían cada vez más fuertes y cercanas. Las palabras de él entraban por sus oídos, pero su corazón, herido y exhausto, no tenía fuerzas para procesarlas. En el hospital todo pasó muy rápido. Mientras el equipo médico la llevaba a la sala de parto, una enfermera intentó detener a Sebastián. «El señor espera aquí». «No voy a ningún lado», declaró, la mirada feroz, no dejando espacio para discusión. «Soy el padre. Voy a quedarme con ella». Permaneció al lado de Carmen durante todo el proceso, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, de amor y de arrepentimiento. Fue su ancla, aun sabiendo que era la tormenta que la había llevado hasta ahí. Y cuando, en los primeros minutos de la madrugada, el llanto fuerte y saludable de un bebé llenó la sala, el mundo se detuvo. Diego nació perfecto, pequeño, con un mechón de cabello oscuro y los ojos que aún hinchados parecían cargar la profundidad de los de Sebastián. La enfermera lo limpió y lo colocó en los brazos de Carmen.
Al mirar el rostrito de su hijo, todo el cansancio, todo el dolor y toda la amargura de Carmen se disolvieron en una ola de amor tan avasalladora que la dejó sin aire. Lloró, esta vez lágrimas de pura felicidad, besando la frente de su pequeño milagro. Sebastián observaba la escena, el corazón desbordando de una emoción que nunca pensó que sentiría nuevamente. La enfermera entonces le ofreció el bebé. Con las manos temblorosas sostuvo a su hijo por primera vez. Al mirar a aquel pequeño ser, no vio un heredero, un nombre, un legado. Vio una familia, vio una segunda oportunidad que no merecía, pero que estaba ahí, real y pulsante en sus brazos. Vio el amor de Carmen materializado. El ciclo de dolor que había comenzado con la pérdida de esperanza finalmente se rompió, dando lugar a un nuevo comienzo. Con Diego en brazos, se arrodilló al lado de la cama de Carmen. Ella lo miró, los ojos cansados, pero claros. «Es hermoso, Carmen», dijo, la voz embargada. «Es perfecto como tú». Extendió la mano libre y acarició el rostro de ella. «No existe perdón para lo que hice, para la duda que dejé entrar en mi corazón. Pero si me das el resto de mi vida, juro que voy a pasar cada día probando que mi amor por ti es la única cosa real, la única verdad en la que creo. Cásate conmigo, Carmen, no por un contrato, no por causa de nuestro hijo, sino porque te amo. Te amo con todo mi corazón roto y quiero que me ayudes a juntar los pedazos». Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmen, pero esta vez eran de una emoción compleja y sanadora. En el hombre arrodillado frente a ella veía todas sus fallas, todo su dolor, pero también veía la redención en sus ojos. Y sabía que el amor que sentía por él, a pesar de todo, era más fuerte que el dolor. Solo asintió, un movimiento casi imperceptible, pero que para él significó el mundo. La primera cosa que Sebastián hizo al volver a casa, mientras Carmen y Diego aún descansaban en el hospital, fue confrontar su pasado. Llamó a Valentina. La voz de ella atendió, melosa y expectante. «Sebastián, querido, ¿alguna novedad?» «Sí, Valentina, tengo una novedad», dijo con voz gélida como el Ártico. «Mi hijo nació esta noche y tú nunca más vas a acercarte a mi familia. Si escucho tu nombre, si veo tu auto en mi calle, si sé que siquiera mencionaste el nombre de Carmen o de Diego a alguien, voy a usar cada centavo de mi fortuna y cada gramo de mi influencia para destruir todo lo que tú y tu familia construyeron». ¿Fue claro? El silencio del otro lado de la línea fue la única respuesta que necesitaba. Colgó y por primera vez en años se sintió libre del veneno del pasado. Meses después, el sol de la tarde bañaba la Villa de la Esperanza con una luz dorada. El polvo rojo aún subía de las calles, pero hoy se mezclaba con el sonido de risas de niños. Frente a un edificio recién reformado y pintado en colores vivos, una placa decía: «Guardería Comunitaria Soñar y Crecer». Sebastián, vistiendo una camisa polo y pantalones vaqueros, estaba de la mano con Carmen, que sostenía al pequeño Diego en un cargador. El bebé dormía tranquilamente, ajeno a la celebración a su alrededor. Observaban a los niños del barrio jugar en los nuevos columpios financiados por ellos. Doña Esperanza, ahora la directora de la guardería, distribuía torta para el vecindario. Carmen se inclinó y besó el hombro de Sebastián. «Míralos, tan felices». «Nosotros estamos felices», respondió, dándose vuelta para besar la frente de ella y luego la de Diego. «Me enseñaste que la realidad no es algo de lo que se deba huir, es algo que se construye». Él no la había sacado de su realidad. Había aprendido a ser parte de ella, a enriquecerla.
La mansión aún era donde vivían, pero ahora era un hogar calentado por las risas de Diego y llenado por las telas y dibujos de Carmen, cuya primera colección de moda infantil sería lanzada pronto. Juntos, encontraron un equilibrio entre los dos mundos, construyendo un puente de amor y respeto. El futuro, que un día fuera un cuaderno de sueños rasgado y humillado, ahora era un lienzo en blanco que estaban dibujando juntos con los colores más vibrantes que el amor podría ofrecer. Y así, con la construcción de una nueva familia y un futuro rediseñado por el perdón, termina la historia de Carmen y Sebastián.